Ingeniería electromecánica. Soy el alumno Daniel Guerrero Tiburcio y les voy a hablar sobre la unidad 1 de cálculo vectorial que se llama vectores en el espacio. La unidad 1, como les comentaba, es de vectores en el espacio. Se compone en este caso por 6 temas, de los cuales estaremos viendo uno por uno detalladamente y tratando de poder entender y comprender cada una de estas cosas. Eh, los temas que nos habla la unidad son 6. El primero, que es el 1.1, que es definición de un vector en el plano, en el espacio y su interpretación geométrica. El segundo tema es el 1.2, álgebra vectorial y su geometría. El siguiente es el 1.3, producto escalar y vectorial. El que sigue es 1.4, ecuación de la recta. El que sigue es el 1.5, ecuación del plano. Y el último, y el 6, sería aplicaciones. En esta exposición les hablaré de esos 6 temas, que estos componen a la unidad 1 de cálculo vectorial. El 1.1 dice que es la definición de un vector en el plano, en el espacio y su interpretación geométrica. Un vector libre geométricamente puede ser caracterizado por un segmento orientado en el espacio, el cual contiene tres características, que la primera sería el origen, una dirección y un sentido. El origen a considerar cuando inter- interese, conocemos el punto de la aplicación del vector. Ah, Aquí nos habla acerca de que todo tiene que llevar un origen para poder hacer un plano. Y pues ahí mismo sigue la segunda, que es una dirección a la línea de acción coincidente con la de la recta que contiene a cualquier otra recta paralela. Ah, pues aquí sería ya conforme a la recta, a lo que va la trayectoria, en este caso, que pues se le conoce como dirección. Un sentido que viene determinado por el punto de A, de X, hecha localizada en el extremo del vector. Bueno, aquí en este caso, pues depende mucho del punto de que nosotros queramos referenciar para poder realizarlo, o en este caso que tenga un sentido. La definición de un vector en R2 y R3 la interpretación geométrica y su generalización en Rn, las cantidades físicas que necesitan dirección y magnitud para la especificación, tales como la fuerza, la velocidad, son ejemplos de vectores. Un vector se representa por un segmento de línea recta con dirección y longitud dadas. Por ejemplo, en estos casos se tiene de que pues para poder saber qué es un vector, pues en este caso nos habla acerca de que el segmento de la línea recta va con una dirección y longitud que pues se nos tienen que dar para poder realizar el procedimiento. El siguiente tema es el 1.2, álgebra vectorial y su geometría. Existe en el álgebra vectorial básicas las operaciones de suma y diferencia entre vectores, así como la multiplicación de escalares por vectores, el producto escalar o producto punto, y el producto vectorial se explicará más adelante. Bueno, es lo que estaremos viendo nosotros. Si se tiene 2 vectores, en este caso, pues el vector los consideraríamos como A y B, con magnitud diferente de 0 y un plano de fingimos geométricamente la suma del vector A con el vector B, cuando colocamos en el final del vector A con el origen del vector B. La resultante es un nuevo vector que parte del origen del vector A determina en el final del vector B. Tal resultante la denotamos como A más B.
Este procedimiento se llama regla de triángulo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que los vectores, al poder seguir un patrón, pues nosotros lo llamaríamos la regla de triángulo. Ahora, si se forma un paralelogramo con dos vectores y realizamos la operación suma, este proceso se denomina la regla del paralelogramo. Aquí ya cambia las cosas al pues nosotros sumarlo. eh, este proceso pues se le denomina el proceso del paralelogramo. Esta figura se observa que A más B es igual a A más B es igual a B más A, siendo esta propiedad denominada conmutativa de la suma de vectores. En este caso, lo que nosotros bueno, estamos viendo es de que al sumar mm, se le denomina la regla del paralelogramo. El 1.3 producto escalar y ah, el 1.3 es producto escalar y vectorial. La multiplicación de un vector por otro vector puede ser definido de acuerdo con el producto que se trata. En este caso, pues puede ser un escalar o un vector. Solo tendríamos esos dos puntos. Un producto escalar de dos vectores, pues en este caso pondríamos el A que es igual a A1, A2 y el B es igual a B1, B2. El resultado sería A, B es igual a A1, B1 más A2, B2. También se denomina producto punto de dos vectores. En física e ingeniería, para resolver problemas con vectores, tenemos que recordar las siguientes. La magnitud A y la dirección de θ deben ser especificadas y se puede encontrar en el vector A. AX es igual a coseno de θ. AI es igual a seno de θ. A es igual a AX y más AY J. Si se da A y θ, podemos calcular AX y AY. Si se da θ X y AX o AY, se puede calcular A. Si se da AX y AY, se puede calcular A y θ. Si A es igual a AX y AY J y B es igual a BXY más BXJ. Entonces, pues eso nos da como resultado que A más B es igual a AX más BX y más AY más BYJ. El tema 1.4 es ecuaciones de la recta. La recta se puede definir como el conjunto infinito de puntos alineados en una sola dirección observada en un plano. Una recta puede ser horizontal, vertical o diagonal. Aquí lo que nos está diciendo que pues, la recta puede ser de tres formas. Puede ser horizontal, vertical o diagonal. Eso es lo principal que debemos saber acerca para poder realizar una ecuación de la recta. La línea de la derecha podemos verla, pero a partir de datos que nos entregan la misma línea por las coordenadas para A, par de coordenadas para B, en el plano cartesiano, el que podemos encontrar una expresión algebraica, una función que determine a esa misma recta. Mm, El nombre que recibe la expresión algebraica función que determine a una recta dada se denomina ecuación de la recta. Bueno, este es un dato importante. Esta ecuación de la recta varía su formulación de acuerdo con los datos que se conozcan de la línea de la recta que se quiere representar algebraicamente. Por eso hay varias formas de representar la ecuación de la recta. Ecuación general de la recta. Bueno, esta es una de las formas. Esta es la ecuación de las formas. Se representa la ecuación de la recta de acuerdo a uno de los postulados de geometría euclidiana. Para determinar una línea recta solo es necesario conocer dos puntos A y B en un plano cartesiano con abscisa X y ordenadas Y. Ecuaciones pendiente ordenada.
En esta otra de la forma de representar la ecuación de la recta, veamos ahora la ecuación de la recta que pasa solo por un punto conocido y cuya pendiente de la recta también se conoce, que se obtiene con la fórmula. Pues la fórmula es y es igual a mx más n. Aquí nos dice que m es la pendiente y n es ordenada el origen de la recta. Ecuación punto pendiente. Si se conoce la pendiente m en el punto donde la recta corta en eje de la ordenada es 0, b corresponde a n en la fórmula principal ya vista, podemos decir, pues, partiendo de la ecuación de la recta de la forma y menos y1 es igual a m por x menos x ah, sobre 1. Igual es y menos b es igual a x, es igual a m, pero menos por x menos 0, y y menos b es igual a mx, y y es igual a mx más b. Un ejemplo sería la ecuación y es igual a 4x más 7. Tiene pendiente 4 y coeficiente de posición 7, lo cual indica que intercepta el eje y el punto pues sería 0,7. Así sería un ejemplo pues fácil, sencillo. Y el penúltimo tema es el 1.5, ecuación del plano. Para determinar un plano del espacio se necesita conocer un punto y un par de vectores que formen una base, es decir, que sean linealmente independientes. Y pues aquí pueden ver una imagen que nos explica acerca de eso, de que para determinar un plano, pues es que no se necesita un plano del espacio, se necesita conocer el punto y un par de vectores. Bueno, para esto se necesita principalmente saber dónde está el punto y el par de vectores que pues tienen que formar una base y pues tienen que ser también de esto tienen que ser independientes, como pues se puede ver acerca en la imagen. El último tema, que es el 1.6, es aplicaciones. El vector es un tema que posee sus aplicaciones esenciales tanto en la física como en las matemáticas. El vector forma la base del cálculo vectorial en matemáticas y además en el concepto informante en física. Aplicaciones de los vectores en física: magnitud, dirección de la fuerza resultante, si la fuerza F1, F2, F3, y así sucesivamente hasta Fn, que es infinito. Actúa sobre una partícula, entonces la fuerza resultante actúa en partículas F es igual a F1 más F2 más F3 más punto punto más Fn. Ahí sería como que el n, nosotros ponerle un número determinante. Y aquí el módulo de F será la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. Aquí F, pues, sería F será de la magnitud de la fuerza y será el módulo. Y pues nosotros como N consideramos, pues sería hasta donde nosotros prácticamente lo determinemos. Si una partícula se desplaza desde el punto A al punto B bajo la influencia de la fuerza, entonces el trabajo W realizado por el vector fuerza F está dado por W es igual a F por AB, lo cual es igual a F AB coseno, donde es un ángulo entre y, lo que a su vez es equivalente a la magnitud de la fuerza por desplazamiento de la dirección de la fuerza. Es lo que nos da como resultado esto, de que pues, la magnitud de la fuerza se multiplica por el desplazamiento en la dirección de la fuerza en el último tema, que es de aplicaciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y